Los Corintios. Me lloro. Primera a los Corintios, en el capítulo 2. Vamos a empezar desde el versículo 1. Y te lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional porque está un poco más explícito. Me pueden seguir ahí en su Biblia. Aquí está Pablo hablando. ¿Lo tienes ya? Acuérdate que ya vimos también dentro de esta serie cómo la gente del Antiguo Testamento, muchos de ellos decidieron creerle a Dios, decidieron tomar buenas decisiones de acuerdo a la guianza que Dios les daba. Y acuérdate también que en el Antiguo Testamento la gente no era hijos de Dios, eran siervos, era pueblo, así los llama la Biblia. Ahora tú y yo somos hijos, y si el Señor respaldaba lo que ellos decidían, ¿cuánto más va a respaldar ahora tus decisiones? Tú que eres heredero de Dios y coheredero con Cristo. Tú que eres el heredero de las promesas del Señor. Tú que por ti el Señor Jesucristo murió por cada uno de ustedes. Y muchas veces menospreciamos el poder que hay en nosotros. Porque no hemos creído, no hemos decidido creerle a Dios. ¿Ya lo tienes? Primero a los Corintios 2, empezamos ahí en el 1, dice: yo mismo, aquí está Pablo hablando, yo mismo, hermanos, cuando fui a comunicarles el testimonio de Dios, no lo hice con gran elocuencia y sabiduría. Me propuse más bien, estando entre ustedes, no saber de cosa alguna, excepto de Jesucristo y de este crucificado. Es más, me presenté ante ustedes con tanta debilidad que temblaba de miedo. No les hablé ni les prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino con demostración del poder del Espíritu, para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. Ahora vamos a descifrar estos versículos que están aquí. Dice, Pablo está diciendo aquí que cuando él fue a anunciarles el testimonio de Dios, no lo hizo con gran elocuencia y sabiduría. En otras palabras, no se basó con lo que él pensaba que Dios era. No se basó con lo que él asumía que Dios era. Sino que dice, me propuse más bien, estando entre ustedes, no saber de cosa alguna. ¿Qué será esta cosa alguna? No quiso saber de ninguna circunstancia. No quiso saber de ningún problema. ¿Ves? No quiero saber problemas. Ahorita yo les vengo a hablar lo que dice la palabra, para que dentro de la palabra encuentres la solución a ese problema que tú traes. A eso se refería Pablo, ¿ves? Y luego dice, excepto de Jesucristo y de este crucificado. Sabía quién era Jesús. Y en el 3, es más, me presenté ante ustedes con tanta debilidad que temblaba de miedo. ¿Ves? Ahí, a lo que yo veo, también Pablo estaba pasando por una circunstancia en su vida. Hasta miedo tenía, estaba débil él, en su cuerpo físico. Sin embargo, ¿ves? Él no puso la mirada en eso. Él se basó en lo que la palabra decía. Porque él sabía quién era él. Él decidió creerle a Dios. Tan es así que mira lo que dijo en el 4. No les hablé ni les prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino con demostración del poder del Espíritu. ¿Cómo tú crees que el Espíritu de Dios se va a manifestar en una persona que no le cree? No puedes. ¿Cómo tú puedes confiarle algo a una persona en la cual no se ha ganado tu confianza, tu plena confianza? Sin embargo, el poder de Dios sigue estando en nosotros. Pero no va a haber una completa demostración o una completa manifestación hasta que tú decidas creerle al Señor. Pablo estaba pasando por circunstancias aquí, pero él sabía, dentro de las circunstancias, él supo quién él era en el Señor. ¿A quién él estaba sirviendo? ¿Quién era su Padre? ¿Quién era el Señor Jesucristo para él? Amén. Y en el 5 dice, para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. Aparte, ¿ves? Lo estaba haciendo por el bien de la gente.
porque él sabía que si venía a hablarles con palabras que él inventaba, por decirlo así, la gente iba a basar el conocimiento de Dios en las cosas naturales. Sin embargo, él sabía, él decidió creerle a Dios y tomó una decisión de actuar en la palabra, y el Espíritu Santo lo respaldó a ir. Porque fíjate lo que dice, sino para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. Y en el 4, no les hablé ni les prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino con demostración del Espíritu Santo. Fue como pudo obtener la credulidad, así se dice, credibilidad de la gente. Porque en ese momento, ves, él estaba demostrando lo que ustedes son ahora. Él mismo era ejemplo ahí de lo que tú y yo podemos hacer aún en medio de las circunstancias. Y que si tú te pones firme en la palabra, el Espíritu de Dios te va a respaldar a ti con el poder de Dios. Amén. Cuando tú involucras a Dios en las circunstancias, entonces tú vas a salir de esas circunstancias. Cuando tú involucras a Dios, todo cambia, todo tiene que cambiar, porque ante el nombre de Jesús toda rodilla se dobla. Toda rodilla se tiene que doblar. Toda circunstancia se tiene que doblar. ¿Por qué? Porque tú estás poniendo tu mirada en el autor y en el consumador de tu fe. El que comenzó la obra en ti la tiene que terminar cuando tú te paras firme en lo que Él ha dicho ya. Pero si tú estás dudando, no te va a funcionar a ti. Decide cambiar. Decide poner a Dios en primer lugar en tu vida, para todo. Que Él sea la mayor prioridad en tu vida. Desde que tú pones tus pies en la mañana que te levantas, los pones en el piso, te sientas en la cama y te levantas, desde ese momento el Señor tiene que ser prioridad en tu vida, hasta el momento que pones tu cabeza en la almohada para dormir en la noche. Amén. Todo el tiempo el Señor tiene que ser la prioridad en tu vida. Todos los días. Si no, no va a cambiar nuestra vida. No va a cambiar. Necesitamos hacer cambios que muchas veces se nos van a hacer difíciles, se nos van a hacer un poco cansados para nuestro cuerpo. Pero ves, va a llegar el momento que tanto tú te vas a estar firme en eso que nadie te va a hacer cambiar, que el Señor va a empezar a manifestar todo lo que tú has estado declarando. Él lo va a empezar a manifestar en tu vida. Y la recompensa es lo mejor. El trabajo, el proceso es algo difícil, pero la recompensa, ¿cómo la disfrutas, verdad? A ver, ¿cuántos de ustedes han recibido una bendición del Señor? Una sola bendición del Señor. ¿Cuántos de ustedes? Muchas, ¿verdad? No nada más una. El que me diga que no ha recibido una sola bendición del Señor, déjame decirte que eres un mentiroso. Porque el hecho de que te levantes en la mañana respirando ya es una bendición del Señor. Dice la palabra que Él es el que lleva tus cargas todos los días. Día con día Él sobrelleva tus cargas. Esa es una bendición. Nuevas son sus misericordias cada mañana. Pero a veces no tomamos el tiempo de decirle a Dios gracias. ¿Ves? Muchas veces pensamos